buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos aquí a Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya. Realmente es un gran honor, un gran privilegio que nos puedan acompañar a esta hora, que es un programa dedicado para ustedes. El tema de hoy es un tema que ha surgido en las últimas semanas, como que ha existido una especie de paranoia entre los niños, en donde algunos de ellos dicen, afirman, que en ciertos videos infantiles aparecen pues, ciertos personajes que producen miedo, les producen temor. Muchos papás lo han advertido. YouTube específicamente dice que realmente eso no es cierto, que a través de estos, pues quizá caricaturas, programas infantiles, que a mitad aparece un personaje que le llaman Momo, y que empieza a dar sugerencias de cómo lastimarse, de cómo suicidarse. Quizá sea cierto, quizá no cierto, porque realmente todavía hay una duda. Pero lo que sí es real, es que te está teniendo un gran impacto en tus hijos. Impacto negativo con respecto a la existencia, al miedo. Comentan algunos papás que dicen que sus hijos ya no quieren ir al baño solos, por ejemplo, que en la noche ya no quieren dormir en su recámara, tienen que dormir con los padres porque tienen miedo que se les aparezca, porque algunos de ellos dicen que unas ciertas instrucciones que si no cometen o lastiman a alguien, pues van a aparecer en su casa y les van a hacer daño o los van a lastimar a estos niños. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué los niños están surgiendo este tipo de, posiblemente, de ideas, de creencias? Y sobre todo los padres de familia, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué tanto nosotros estamos regulando, sobre todo, el acceso que ellos tienen a través de redes sociales? Lo que sí es cierto es que en algunos programas infantiles aparecen pequeños cortos de otras personas en donde sugieren pues, cómo se hacen el cutting, por ejemplo, el cortarse, cómo autolastimarse, cómo llegar a un suicidio. Eso es real, eso sí es cierto. Los papás, ¿qué estamos haciendo al controlar la información que nuestros hijos están recibiendo? Antes, yo recuerdo, pues había un solo televisor en toda la casa y pues toda la familia nos juntábamos a ver ciertos programas infantiles o de adolescentes, no pasaba absolutamente nada, pero al menos estábamos ahí nosotros físicamente observando y aún más, hasta cierto grado decíamos, oye, ¿sabes qué? Este programa no es apto para ti, mejor ya vete a dormir o vete a jugar. Pero ahora los muchachos, los papás de mi familia me dicen, terminan de desayunar, le programan el iPad, le ponen que vean ciertos videos infantiles y el niño lo dejan solo, 1, 2, 3 horas viendo, entre comillas, caricaturas. Y de repente aparece esa información que muchas veces no sabemos. Vamos a hablar de este tema. ¿Qué tanto existe este riesgo, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en estos programas infantiles? ¿Qué tipo de contenidos hay? Y sobre todo, ¿qué poder hacer? Hacer como papá, como mamá, como familiar, para ir regulando y sobre todo cambiando muchas veces esta impresión que ahora muchos de estos niños tienen y que impiden tener este desarrollo pues, normal. Sobre todo niños muy pequeños que empiezan a tener estos miedos o fobias que realmente muchas veces no tienen racionalidad. Para ello tenemos 2 invitadas de honor, las voy a presentar. En primer lugar, tenemos a la licenciada Marta Hernández. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, doctor, ¿y usted? Encantadísimo. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, doctor. Es un gran honor. Ella es licenciada en Ciencia de la Educación y además maestría igualmente en Educación. Y en ambas, tanto licenciatura como en maestría, tiene la mención cum laude. ¿Qué significa cum laude, licenciada? No sé, doctor. ¿Cómo que no sabe, licenciada? Es el mejor promedio de la generación. ¿A poco? Usted era muy estudiosa. Pues no, pues me gusta, doctor. Sí, me gusta esto. Lo de los libros, aprender, todo eso me gusta mucho. Excelente. Bueno, pues en ambos ella sacó el premio cum laude, 15 años de experiencia docente en básicamente primaria, licenciada. Es correcto. Y además es coaching ontológico. ¿Qué significa coaching ontológico? Ontológico, la palabra ontológico significa todo el ser, ¿no? O sea, cualquier área del ser para poder desarrollar o tratar. Excelente. Y además es mentora con respecto a familia. Licenciada, muchas gracias. Gracias por el espacio, doctor. Enseguida tenemos a Cintia Robles. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gran honor. Ella es educadora alimentaria, ¿así se dice? Sí. ¿En qué consiste eso, educadora alimentaria?
Nosotros nos dedicamos a proveerles información a las familias y a los maestros, a los docentes y a la infancia sobre cómo vincularse con la naturaleza y el alimento y conocer la biodiversidad del planeta y protegerla. Excelente. Igualmente es productora de cine, egresada de la Universidad de Monterrey. Excelente. Capacita maestros, padres de familia, muchachos, en esta línea de educación alimentaria. Sí. Y además es autora. Mira, aquí tenemos un cuento infantil. Mira, no sé si alcanzan a ver. Lo ponemos aquí para que lo vean. Tristán el gato come colores. Ándeles. Tenemos ahora también ¿Cuántos cuentos infantiles? Llevamos 3 y este fue el primero editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues estamos creando, precisamente ahorita que hablamos de contenido para la infancia, de calidad, para que los niños puedan vivir una infancia plena y pues irlos acompañando en este proceso. Se lo recomiendo, es un cuento maravilloso, maravilloso. La ilustradora es Socorro Reyes. Sí. Vean los dibujos, son increíbles. No sé si otra vez tomemos, es que en serio, a mí me fascinó este cuento, es maravilloso. O sea, ojalá que nuestros hijos, por favor, papás, que se enfrenten a estos cuentos, como que estén en la tableta, en el celular. Estos cuentos son maravillosos, en donde realmente les enseñan valores, les enseñan vida, los hacen en un mundo cada vez más optimista, ¿verdad? Claro, es bien importante el tema de la lectura y la herramienta y el contenido. Yo quería comentarles que me ha tocado ir últimamente a muchas escuelas públicas y cuando nos toca estar por ahí vemos que la biblioteca es un lugar que está abandonado y debieran estar ahí los niños en lugar de las tabletas, como lo mencionan. Así es, excelente. Bueno, muchas gracias, Marta, Cintia, por estar con nosotros. Vamos a iniciar, en primer lugar, ¿qué significa pues este proceso de tecnología, redes sociales, videojuegos, series de televisión, videos infantiles? No sé, primero en este contexto, ¿nos pueden ayudar un poco? ¿Qué hay, qué existe, cómo se presenta en esta generación de muchachos? Pues bueno, yo les puedo compartir que nosotros hemos desarrollado justamente también aplicaciones digitales. Actualmente los niños están con los teléfonos, es lo primero que reciben antes que un juguete, ya ni siquiera el juguete. Entonces, lo que hemos desarrollado es estos proyectos que tienen contenido educativo, contenido lúdico, pero para las diferentes edades, y esto pensando en que ahora los niños tienen acceso como a redes sociales, como dicen ustedes, y al internet, pero delimitada, y nosotros como padres decimos no va a pasar absolutamente nada, pero resulta que sí, que hay contenido que no es apto. Es más, simplemente si tú googleas cualquier palabra que no es para niños, inmediatamente te saltan lo que se te ocurra y tiene libre acceso, hablando de sexualidad, hablando de cosas como de horror o de cosas de la vida real que los niños no tendrían por qué estar viendo. Entonces creo que es muy importante esta parte de crear contenido y buscar contenido, sobre todo como padres y maestros, hacer un research, unas búsquedas de qué es lo que los niños tienen que estar viendo y sobre todo monitorearlos. Eso me parece muy importante porque como hay un libre acceso, entonces no hay forma de, si dejamos al niño ahí y empieza con un video, a los 20 minutos ya está en otro tema, sobre todo en plataformas como YouTube. ¿Y qué pasa con los papás, Marta, con respecto a que le den todo este acceso a la tecnología? Fíjese, doctor, que mencionó tecnología y el primer pensamiento que tuve fue la tecnología en nuestra época, ¿cómo estaba? ¿A qué teníamos acceso? ¿Cómo conseguíamos la información? ¿A qué velocidad teníamos la información? Y este caminar de nosotros, a lo mejor sumergidos en una biblioteca, buscando, documentando, cargando inclusive hasta los libros, ¿no? Conectando a lo mejor con la generación de nosotros, ciertamente nos desarrolló ciertas habilidades. Hablando ahora de los papás y la tecnología, yo creo que habría primero que mentalizar que la tecnología viene siendo un medio educativo, no un fin. Es decir, es un instrumento, es algo que nos puede ayudar, pero nunca hay que dejar de lado esta supervisión. Tal vez podemos pensar, al estar el chiquito con la tablet o algo, pues que está actualizado, que tiene lo que los demás niños tienen, que hasta cierto punto se encuentra integrado. Inclusive hay ciertas instituciones educativas pues que la utilizan pues como una herramienta de trabajo y es válido. La cuestión es pues como que estar con esta alerta prendida, ¿no? Porque pues así como tenemos acceso a una cosa, como bien tú lo comentas, Cintia, pues esto es un mundo abierto, es decir, está
no hay restricción si yo como padre de familia no la pongo. Entonces aquello es como que láncese mi hijo a ver qué encuentra. Y si no hay un concepto anterior en función de lo que él encuentra, una información que papá o mamá me digan o me vayan dirigiendo, yo creo que ahí empiezan los conflictos, ¿no? Los inconvenientes. Y sobre todo porque los niños, dependiendo de la edad, no tienen la capacidad de discernir y de entender lo que puede ser real o no. Y yo simplemente me voy a mi infancia y yo me acuerdo cuando veía las caricaturas, yo creía que eran seres reales, ¿no? ¿Cómo, si nos ponemos en los zapatos de los niños, podemos ubicar cómo es que piensan, pero como adultos a veces se nos olvida como el proceso de aprendizaje que tienen. Es correcto, y pues no dejan de ser chiquitos, ¿no? En su mundo piensan de una manera, Claro. imaginan y lo que ven a lo mejor hasta se lo creen que existe, como tú lo bien lo verbalizas, que está ahí y que tiene vida, no sé. Y cuando no hay, yo insisto mucho esto, cuando no hay un conocimiento previo de aquello que voy a encontrarme, entonces empiezo a generarme conceptos equivocados, ideas erróneas, tal vez hasta establezco, puede ser juicios, ¿no, doctor? Y de ahí vienen los miedos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ahorita hablando de las diferencias del ayer y de hoy respecto a la tecnología, hice un pequeño experimento de un grupito de 5 o 6 niños, más o menos de 5, 6, 7 años, quizá un poquito más pequeños, en donde en el YouTube hay una serie de infantil que se llama Gaba Gaba. No sé si la han visto. Gaba Gaba son una serie de caricaturas, pero que hay un cambio de estímulos casi fracción de segundos. O sea, cada fracción de segundos cambia el estímulo y hay una sobreestimulación de los niños y los niños están fascinados con este bombardeo de estímulos. Y luego inmediatamente le dije, ok, ahora vamos a ver otro programa mucho mejor que Gaba Gaba. Y los puse a ver, no sé si ustedes se recuerdan, los que somos aquí jovenazos, el programa de Teatro Fantástico, con el famoso Cachirulo. Les puse en YouTube, porque hay programas de esos, blanco y negro, en donde simplemente la introducción... Ya con eso. Tardaba como 5 minutos nada más. La introducción en donde anuncian a todos los personajes bien lentamente, con la música. Y al minuto, los chiquillos, qué aburrido, y ya cámbiale, y ya no quiero. ¿Y cuándo va a salir la caricatura? ¿Y por qué ya no es rápido? O sea, en serio, hay una velocidad enorme en estos muchachos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, papás. Lo comentaban ahorita precisamente Cintia y Marta, de esta sobreestimulación, sobresaturación precisamente de esta información que genera cambios, en serio, a nivel de estructura del cerebro. Y empezamos a tener niños con déficit de atención, niños hiperactivos, niños impulsivos, niños que no saben esperar, niños reactivos. Y empezamos a que el niño no tiene control. Yo quiero compartirles que mi hijo tiene 10 años y tiene déficit de atención y hemos tratado de acompañarlo en estos procesos y definitivamente nosotros hemos hecho experimentos en donde le ponemos la tableta y a los 15, 20 minutos tiene un ritmo y ya se la retiramos y él solito empieza a darse cuenta que está sobreestimulado y no puede descansar, no puede mantenerse tranquilo y la verdad es que son cosas muy, muy simples que a veces nosotros como adultos no alcanzamos a percibir. Bien, vamos a una pequeña pausa, vamos a ir hablando del efecto que tiene esta sobreestimulación. Aquí está nuestra línea de contacto 2020-8865 para que nos puedan hablar, o nuestra línea de WhatsApp 8126-1135-35 para que nos comenten, nos hagan preguntas sobre todo este fenómeno que están viviendo ahora los chiquitos del famoso Momo. ¿Qué piensan ustedes? No se vayan, una pequeña pausa, regresamos. Muchas gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando de este tema tan interesante. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en las tabletas, en los celulares? ¿Cuáles son esos videos infantiles que el muchacho tiene acceso? Y al rato vamos a empezar a hablar de las repercusiones que tienen este tipo de creencias, de visualizaciones que el muchacho empieza a tener y a generar miedos en donde ya no quiere dormirse en su cuarto, por ejemplo. Y antes de la pequeña pausa, Cintia nos estaba comentando de su bebo,
¿Cuántos bebés tienes, por cierto? Uno nada más. Ah, ¿solamente un bebé? Suficiente. Ok, bien. ¿Y él tiene 10 años? Tiene 10 años. Y Lo bien. diagnosticaron cuando tenía 4 años con déficit de atención. Es un niño hiperactivo. Ok. Y entonces nos recomendaron ciertas cosas. Entre ellas, pues que usara la menor tecnología y estuviera expuesto el menor tiempo posible a pantallas. Al principio nos parecía algo como difícil porque veníamos como en esto como... En este nuevo mundo en donde también hablabas tú del estatus, ¿no? De, oye, pues luego los niños traen tableta, ¿por qué yo no? Y ellos empiezan a exigir hasta de chiquititos. Y cuando empezamos a darnos cuenta que definitivamente a él el estar tanto tiempo expuesto, o aunque sea 20, 30 minutos en la tableta, lo revolucionaba y luego él no podía estar en sí, entonces empezamos a hablar con él, abrimos mucho el diálogo y hasta la fecha nos cuesta, porque él quiere también. Pero también ha pasado por procesos y el famoso personaje mencionado Momo, también le tocó que en algún punto él viendo Minecraft, pero no era una página oficial, era estas que de repente hay mismos niños que suben a YouTube. YouTube tiene acceso a que cualquier persona suba el contenido que sea. Se tarda un rato en poder, si hay un contenido malo, se tarda un rato YouTube en detectarlo y ahí en ese hueco hay posibilidad de que los niños lo vean. Claro. Entonces eso fue lo que le pasó a él. Vio al famoso Momo y tuvo un episodio como de una semana de no querer dormir solo, vaya, luego nos tocó que en una fiesta de Halloween se encontró a alguien disfrazado así y bueno, fue como un episodio muy difícil para él, pero finalmente lo acompañamos en el proceso y él entendió que era algo que pues no era real, pero sí fue un proceso de estarlo acompañando, dialogando, escuchándolo y entendiéndolo. Así es. Marta, ¿es conveniente que los niños tan pequeños tengan acceso a este tipo de tecnología? ¿O cuáles pueden ser algunas recomendaciones, tanto como maestro y sobre todo los padres de familia? Yo estaba pensando en esto de los niños chiquititos, ¿no? Y este aspecto de la sobreestimulación entre la música, el cambio drástico de colores, pues sí, no digo que llame la atención. Y no sé, de repente ahorita me quedé pensando que tan chiquititos y con este sobreestímulo, y pensé que dónde habían quedado, por ejemplo, estos, pues no sé cómo le llamaremos, doctor, cuando mami se ponía en las piernas al pequeñito y empezaba a jugar con él, que a los maderos de San Juan, y esta cuestión del espacio, Claro. Como que más contacto, el dejarlo simplemente en la cocina, que abriera los gabinetes, que tuviera contacto con tanto topper que mamá tiene ahí, abrir, destapar, es descubrir, es tener contacto con colores, formas, fondos, son muchas cosas. Desde el mundo real. Es correcto, y al estar en una tablet, en un cuadrito, pues, ¿cómo tengo acceso yo a eso? Tal vez pueda desarrollar otras cosas, no digo que no, pero esto se me hace muy trascendental y muy de fondo, muy importante. Y la cuestión de estas habilidades sociales, que, híjola, hoy por hoy ya chicos grandecitos, ¿cómo cuesta de repente entablar una conversación cara a cara? El verte a los ojos, el poder dialogar, el no sentir miedo si estoy en un espacio donde no conozco a nadie. Bueno, pues es oportunidad de hacer nuevos amigos, o de que si me tocó en un salón y en ese salón no está el amiguito toda la vida, ¿y qué voy a hacer en este nuevo espacio donde ya no tengo contacto con el de siempre? Pues es que es ahí, o sea, es increíble, pero desde chiquitos este tipo de habilidades se van desarrollando. Y cuando yo estoy en contacto con un medio tecnológico, pues todo eso me lo estoy perdiendo. Claro. Ahora, me dijiste tú que tu pequeño, voy a salir un poquito, pero es que me quedé con la duda. ¿Tú viste el monito, Cintia? Sí, él me lo enseñó. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Pues es que como sale de pronto y pues realmente es un personaje que es feo. Es pues que sí está bien feo. Sí te espanta, ¿no? Ajá. Después nosotros nos fuimos por el lado de Momo, de la novela infantil, y entonces uno de mis amigos le platicaba que esa novela él la leyó cuando tenía 13 años y que era muy bonita, y entonces le cambió todo el contexto. Le dio otro giro. Le dio otro Ya. giro. A mí sí me asusta el... Sí, claro. ¿Usted ya lo vio, doctor? Sí, está horrible el muchacho. Feo. Yo no puedo dormir, por cierto. Sí. Fíjese que es muy curioso en este aspecto de la tecnología. Podemos observar a los grandes creadores de estas empresas de informática, a los grandes directores generales, pues, como Microsoft, como Apple, como Amazon, en donde encontramos que sus hijos son cuidados. Es interesante el aspecto de la tecnología. No les permiten. No les permiten. Me llama mucho la atención Steve Jobs, en donde dice que hasta los 14 años le va a dar tableta a sus hijos, y no antes, y aún más se la tiene que merecer.
Y lo curioso es que estos muchachos entran en ambientes educativos en donde no hay nada de tecnología. Que pudiéramos pensar que fuera todo lo inverso. O sea, gente experta en tecnología, pues meto a mi hijito donde tempranamente está el muchacho manipulando y teniendo contacto. Y es lo opuesto. Es lo más tardíamente el muchacho está entrando en este contacto. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de que mi hijo esté en una pedagogía, pues no es innovadora, es muy vieja, pero finalmente está como innovando y no tienen contacto con tecnología y además tejen, bordan, les enseñan a hacer nudos. Oye, qué padre. Todo este tema como sensorial de conocer la naturaleza, ir, meterse al bosque, tienen baños de bosque cada vez en cuando para ir a entender cómo crecen los árboles, pero todo en un contexto real. Y este tema, por ejemplo, de hacer nudos, de tejer, de bordar, pareciera que nada más es para niñas, pero es un tema muy importante para el desarrollo del cerebro. Entonces, estas propuestas que son como, pareciera que son muy innovadoras, pues son antiquísimas y vienen a contrarrestar y apoyar a estos niños en esta época donde están tan bombardeados de tecnología. Y yo no satanizo la tecnología, creo que como adultos somos los responsables de brindarles sus momentos de esparcimiento con tecnología, pero cuidados. Así es. Yo diría que sí, muy cuidado. Claro. Es como que una línea, ¿no? Pero no voy a sustituir todo lo demás por esta. Y se lo dejo y lo suelto y ya. Se nos hace muy fácil porque a veces, justamente hablando del tiempo, el tiempo es todo el factor. Como padres no tenemos tiempo porque tenemos que hacer para proveer. Y entonces no nos damos tiempo de poder monitorear qué es lo que están viendo nuestros hijos y ahí se vienen todos los problemas. Cintia, y por ejemplo tú dices ahorita el tiempo y yo pienso, ¿no será que papá y mamá ya están cansados? Sí, efectivamente. Y entonces y yo descanso, ¿no? No Es sé, la nana, eso es la nana. Es un pensamiento hacia el aire, ¿no? Yo sí lo he hecho como mamá y cada vez me doy cuenta que es por ejemplo, buscar momentos en donde a lo mejor él pueda tener un espacio con... Les pongo un ejemplo. Seguro han tenido esta experiencia en donde tienen nietos, hijos, que les das un regalo, abren el regalo y al rato los encuentras jugando con la caja, ¿no? Entonces es un poquito lo mismo. ¿Qué está pasando con estos niños nuevos, o sea, estas nuevas generaciones? Están perdiendo la capacidad de jugar, la creatividad, porque estar en la tableta los como inhabilita a esta realidad, es decir, de hacer contacto visual, de poder entender el mundo, de poder tocar una piedra y sentir cómo se siente. O sea, todo esto, todo es a través de la tableta. Entonces, sí entiendo el contexto de que los papás estamos cansados, pero también si decidimos tener hijos, eso es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer el hueco para... Es bien difícil. Yo se los digo porque soy mamá de uno que aguerridísima y a veces sí digo, ay, no, ya, ¿quieres tirar la toalla? Quiero esquina. Pido Sí, esquina nomás que aquí totalmente. hay un elemento muy importante. O sea, el niño también necesita su espacio y su tiempo. O sea, el niño necesita, hijito, ahora sí quiero que te vayas a tu cuarto y juegues tú solo. Con los juguetes de construcción, me explico, no con la tecnología. Entonces el muchacho se la pasa 1 o 2 horas. O sea, no sé si ustedes, pero yo me la pasaba, pero horas, jugando solo, construyendo solo, me explico. Y creo que la mejor inversión que podemos hacer, por ejemplo, es sacarlos al parque y, oye, ponte a juntar palos, piedras y a ver qué hacemos con esto. Al principio nos va a costar trabajo, pero poco a poco los vamos orillando y eso es lo que hacíamos antes, ¿no? Claro. O junten pedazos de cartón, los tubos del papel del baño, vamos a hacer manualidades. Esas son las actividades que se hacen en casa y que no precisamente tienes que estar ahí como papá. Oye, le provees un lugar, un espacio, un rincón de lectura y poco a poco lo vas acostumbrando. Bien, vamos a otra pequeña pausa. Aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, nos escriban con respecto a este tema 2020-8865 y nos digan qué piensan ustedes de este acceso con los muchachos 81 26 11 35 35 y regresando vamos a dar ahora sí algunas pequeñas tips, sugerencias de cómo ayudar a regular el uso de la tecnología. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué edad? ¿Qué tipo de programas? Vamos a hablar un poquito de eso. No se vayan, este es tu tiempo, tiempos de familia. Muchas gracias por continuar aquí en tu tiempo, tiempos de familia, hablando de este tema tan interesante con respecto a lo que nuestros hijos ven en este tipo de programas infantiles, series de televisión quizá.
Pregunta, nuestros hijos, ¿qué tipo de riesgos pueden enfrentar al estar expuestos a este tipo de tecnología y muchas veces que no tiene este filtro, esta regulación? ¿Qué pueden ver? Pues bueno, yo a mí lo que me ha tocado ver es que de pronto sí se van a programas que pues no son aptos, que pueden tener como mucha violencia, sexualidad, y creo que todo depende de la edad del niño, porque hay programas que se supone que están como clasificados, pero el tema es que en internet no es lo mismo que a lo mejor en una televisora. Entonces, para mí lo que me ha valido muchísimo es estar muy segura, y mi plataforma es, no sé si la puedo decir, pero la N, y yo ahí es donde puedo de estar tranquila, de revisar, ¿sabes qué? Voy a poner Matilda, una película, ¿no? Que yo ya sé, que ya vi el contenido y la podemos ver en familia, o la puedes ver tú en tu tiempo que tienes como designado para tu hora. Es bien importante poner momentos, tiempos, y creo que en la medida en la que nos demos tiempo también de acompañarlos, es muy interesante cómo ellos reaccionan, porque también sucede lo que pasaba antes, doctor, que veíamos todos en familia un programa y luego había el comentario, se abre la plática, algo que a lo mejor no conocen y que llegan a conocer a través de la información que se está brindando, nos preguntan. Entonces, acompañarlos es muy importante. Y yo creo que en este acompañamiento, como bien lo menciona Cintia, está el distinguir entre la realidad y la fantasía. Cuando está chiquito, como que pues todo aquello te llama la atención, ¿no? Y entonces ves, observas, y como que para ti todo es nuevo, y entonces empiezas a generar conceptos en función de la información que tienes. Claro. Y son ideas, y si en ese momento no está mamá o no está papá, como para lo que veo yo, y vuela, por ejemplo, y entonces, sí, o sea, viene la explicación, ¿no? El aterrizarte entre esto es una fantasía, es una caricatura, esto Claro. es la realidad. Porque ahorita que mencionabas eso, y hace ratito en el corte te lo comentaba, que recuerdo yo de pequeña que tenía un vecinito que le gustaba mucho esto del Superman, y él corría con su capa y él se sentía un superhéroe, ¿verdad? Pero pues llegó un momento que se subió a un segundo piso a la terraza y se tiró porque él pensaba que iba a volar. Realmente estaba en esa creencia. Sí, voló, pero para abajo. Sí, o sea, y bueno, pues sí, hay aprendizajes en nuestro caminar que ciertamente, pues mamá y papá, pues no quisiéramos que se aprendieran de esa manera, ¿verdad? Claro. Como le tocó a él. No hubo de otra. Pero sí, estos contenidos, cuando yo no tengo la suficiente, pues hay dos cosas: suficiente información o suficiente madurez emocional para poderme lidiar con esto que viene, pues empiezo a generarme conceptos que no son. Hay que cuidar mucho lo que nuestros hijos ven en este tipo de tecnología. El niño menor de 5 o 6 años, quizás 7 años, todavía tiene el pensamiento mágico. Sí. ¿En qué consiste el pensamiento mágico? Todo lo que ve lo cree real. ¿Me explico? Todo lo que visualiza piensa que así existe. Yo me acuerdo hace ya muchos años que vimos una película en la familia con mis 2 hijos, de la piraña, famosa de las pirañas. Entonces terminó de ver la película y luego le tocaba a mi hijo mayor bañarse, creo que tendría 5 o 6 años, y no se quiere meter a la bañera. Dice, es que van a salir las pirañas, o sea, en la bañera, o sea, de ahí dice, es que de la llave de agua van a salir las pirañas. Y entonces ahí es donde empezamos a captar cómo este pensamiento mágico del niño empieza a generalizar y a transferir todo esto a la realidad. Entonces lo que vive lo proyecta en su vida real. Por eso, papás, hay que tener mucho cuidado del tipo de programas que están viendo, el tipo de caricaturas también, porque aún muchas veces los papás pensamos, es que es caricatura, y no pasa nada. Y no, hay caricaturas realmente que les impacta enormemente en su personalidad. Sí, yo creo que eso es muy importante, esta recomendación de verdad, sí, darnos el tiempo de cuidar qué es lo que ellos ven, filtrarlo y también provocar el diálogo. Oye, si ya vieron algo, pues hablar con ellos, hacerles ver que pues es una fantasía, acompañarlos en el proceso hasta que eso pase. Creo que eso es muy importante. Yo aquí también como que quisiera agregar algo muy particular. Esta conversación bonita, o sea, esta conversación de corazón a corazón entre papá e hijo, mamá e hija, de repente pues es que sí te llama la atención, y claro que te va a sacar una carcajada desde lo más profundo, ¿verdad? Cuando salgan, o sea, ellos tan adentro tienen, o tanta creencia están que aquello es realidad, que lo expresan con una naturalidad como
van a salir del agua pirañas o me toca un niño, es que yo tengo pensamientos poderosos de que esto va a ser así y claro que se te sale desde adentro la risa porque dices, ay, qué ternura. Sí, pero aquí es, bueno, si yo me pongo en los zapatos del otro y yo veo que lo que yo estoy comentando, que realmente me está lastimando, que me está atemorizando o que hay una angustia dentro de mí y lo externo y observo que el otro se ríe, Sí. como que no está, o sea, esta como que ponerme un poquito, ser un poquito empáticos con nuestro pequeño de acuerdo a la edad y tratar como que primero de bajar esta emoción, ¿no? de tranquilizarlo, de que llegara a su centro y de tratar de racionalizar aquello que sentía, aquello que viví, ¿no? Se me hace también muy importante. Que se sientan escuchados, ¿no? Sí. Y protegidos, porque de pronto eso es lo que pasa. Si tienen miedo, pues ¿con quién van a correr? ¿Con papá o mamá? ¿Con los abuelos? Entonces, si ellos, que son mi soporte, se burlan de lo que yo siento. Imagínate, pues ya mejor no digo nada, Sí. ¿estás de acuerdo? Y entonces Sí. ahí empieza el círculo vicioso, Sí. y empiezan a crecer niños inseguros, niños con miedo, y luego se va yendo hacia otros sentimientos y otras emociones que no queremos. Entonces sí es como muy importante para mí el acompañamiento y el escucharlos, porque a veces queremos que hablen, pero no estamos dispuestos a escucharlos. Y en el escucharlos está todo, porque ahí sale. Y también en el escucharlos, perdón que te comenté esto, Cintia, pero me detonaste inmediatamente esto, escuchar pero opinando, ¿me entiendes? Y cuando yo opino o establezco un juicio, rompo el canal de comunicación. Escuchar es estar como con todos los sentidos abiertos a poder compenetrar en lo que tú tratas de expresarme a mí. Y es estar como por quitarme mis zapatos, muchos dicen eso, ¿no? Ponte los zapatos del otro, y a mí me gusta como mencionar más, permíteme yo ver el mundo a través de tus ojos para yo poder sentir lo que tú sientes. Hay un elemento importante y que define a un niño. Si yo les pregunto, bueno, defíneme a un niño. ¿Cuál es la característica o característica más importante de un niño? Y inmediatamente nos viene a la mente el término de inocencia. O sea, es muy importante lo que es mantener la inocencia del niño. ¿Qué significa eso? O sea, ¿y estarán perdiendo estos chicos su inocencia ante estos videos, ante este tipo de realidades? Pues yo creo que el mundo ya de por sí es muy fuerte, es muy duro, ¿no? Para nosotros como adultos digerirlo es muy fuerte. Entonces yo creo que sí es importante estirar la liga lo más que se pueda para que ellos lleguen a un momento en donde su proceso de desarrollo y de comprensión tengan como el suficiente soporte para poder ir entendiendo lo que hay en este mundo. Porque si desde chiquitos los enfrentas, pues lo único que vas a causar es miedos, niños inseguros, y yo creo que eso es muy importante. Yo siempre voto por estirar la liga, así lo digo siempre, para que esa inocencia, pues que es la parte como más como que hay que proteger de la infancia. Claro, hay que cuidar más. Ajá, para que entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando ya van creciendo, estos niños que sí alargan su inocencia, resulta que son adultos seguros de sí mismos, que creen en sí, y que además se enfrentan a las problemáticas del mundo como mucho más conscientes, más preparados. No sé si lo puedo como explicar. Sí, claro que sí. Entonces creo que sí, esa parte me parece súper importante, y sobre todo poniendo el ejemplo de la música de reggaetón. O sea, vamos a las fiestas infantiles y hay reggaetón y estamos en una fiesta de una niña de 4 años. Entonces, ¿cómo va a procesar esa información esa pequeñita? No es necesario. Y a veces dicen, ay, qué exagerado. No, es que de verdad es importante protegerlos, porque en la medida que los protejamos, ellos van a ser personas tranquilas, felices. Uno de los problemas más fuertes que están enfrentando esta generación es que lo estamos acelerando enormemente a estos muchachos. Lo que antes ser niño duraba quizá del año, 2 años de edad, a los 10, 11 años que empezaba la pubertad, ahora ser niño entre los 2, 4 años, quizá 3 años, quizá mucho. Y a los 5 o 6 años, estos muchachos empiezan a vivir un mundo explícito que va más allá de su razonamiento, de su forma de pensar. ¿Y cuáles pueden ser las repercusiones, licenciada, en este proceso de estos niños que se enfrentan muy crudamente antes de tiempo, ante realidades que van más allá de su capacidad racional o capacidad de pensar? Desde mi mirar, doctor, yo siento como que hay círculos que quedan siempre abiertos y entonces ante lo nuevo yo no sé cómo reaccionar. No tengo la información para poder hacer frente a los desafíos que la vida me enfrenta o a los desafíos donde me soy expuesto. Entonces, usted tiene una frase muy interesante que casi siempre la comenta de
papá y mamá cómo deben de preparar o hacer el camino, limpiar el camino. ¿Cómo va, doctor? Digo que hay que limpiar el camino porque hay mucha basurita de ¿En repente. serio? Para Sí. que no se tropiece, Sí, para que no sí. nada, doctor. Como que qué importante es esto, ¿no? Esas son las herramientas que ellos necesitan y pues hay que, como papá y mamá, a lo mejor estar así viendo, observando, pero permitiendo que él solo vaya caminando y vaya aprendiendo en estas caídas, levantadas, o sea, siento que es esto algo importante que de alguna manera es este tipo de aprendizaje que en la escuela no se da. Exactamente. No hay una materia que te diga, te voy a entrenar para esto. Y hay ahora tanta información, mucho más que cuando nosotros éramos chicos. Y entonces hay muchos huecos que de verdad debemos de tomar. Y como dices, si les vamos limpiando el caminito, para ellos va a ser mucho más simple. Y sí es nuestra responsabilidad, porque se habla mucho de los niños del futuro. Son el futuro, pero para mí el futuro somos nosotros, los padres, los maestros, los responsables de limpiarles el camino para que ellos vayan andando, no lleguen a una edad adulta ya pues como bien formados. Yo recuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, mi único interés era jugar y jugar con carritos. Era lo único que quería saber, me explico. Y ahora tú preguntas a un niño de 8, 9 años, tiene otro tipo de intereses que van más allá del simple juego que había antes. Si ahora los muchachos están interesados en violencia, en qué tipo de programas son los más fuertes que pueden ver, hasta qué horas pueden dormir. Les digo, oye, eso, espérate, o sea, ¿para qué acelerarlos? Claro. A mí me gustaría hacer una recomendación que a nosotros nos ha funcionado muchísimo en familia y es el tema de los juegos de mesa. Porque esos detonan pues la convivencia y aunque estemos cansados, por ejemplo yo cierro ya tomaste el tema, estamos cansados. Sí. Sí, no, sí es cierto. Sí es cierto. Llegas y por ejemplo ayer en la noche unas 2 partidas de Romy y ahí estamos los 3 jugando, compartiendo, teniendo un momento de esparcimiento y también de descanso, de no estar con estos intereses. El juego es muy importante en la infancia y en toda la vida del ser humano. Pero a mí me parece muy importante como recalcarle a los papás, los niños necesitan jugar y no están jugando. Entonces necesitan correr, jugar al trompo. En México tenemos tantos juegos maravillosos y los niños ni siquiera los conocen. Me ha tocado llevar trompos y valeros a las escuelas. ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, los estamos desconectando. Y esos procesos a partir del juego son los que van pues haciendo las conexiones neuronales, haciendo que el desarrollo del niño sea óptimo, pero los tenemos enchufados en la tableta. Y no solo es el contenido, sino el hecho de la inactividad también les afecta. Claro, se vuelven muy sedentarios también. Y de ahí nos vamos a otros temas que ni para qué, pero es importante, creo que el tema del juego que lo detonó ahorita usted, doctor, es muy importante. Fomentarles el juego, sacarlos a los parques. Monterrey tiene parques maravillosos. Simplemente ir a Fundidora un día, hacer un picnic, irnos a Chipinque, a que escalen, a que conozcan, a que toquen, a que se embarren de tierra. Claro. Creo que es muy importante. Y este aspecto de juegos, hay muchos estudios que afirman que muchos de los problemas emocionales que el adolescente, el joven y el mismo adulto presenta es que nunca jugó. Claro. O sea, el juego nos enseña a socializar, Claro. nos enseña a perder, nos enseña a ensuciar, ¿me explico? Nos enseña a esperar los turnos, a crear reglas, a desarrollar la imaginación. O sea, hay muchos factores que son esenciales en este proceso que hoy el niño, en serio, no lo está viviendo. Y por eso tenemos en clase niños cada vez con mayores dificultades, sobre todo de conducta. Muchos de los problemas de conducta que empezamos a observar en las escuelas se debe a esa carencia de juegos. Y muchas veces, perdonen si meto la pata, no es con intención, las escuelas ahora empiezan a prohibir que el niño juegue en el recreo, que el niño corra en el recreo, que el niño juegue con pelotas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se puedan lastimar, se puedan caer. Y empezamos un problema en donde, ok, si el niño no se desahoga, entonces, ¿cómo vas a controlar el niño en el salón de clase? Claro. No, y al final, en su desarrollo, va a ser un adulto que no va a tener herramientas para poder salir adelante. Yo recuerdo hace un mes estuvimos en unas escuelas públicas en una zona de Guerrero y me impresionó ver que todos los niños salían al recreo con un trompo en la mano. Y era maravilloso ver a los niños echando el trompo. Duro y duro. Ajá, y dices, esto es lo que necesitamos, que los niños jueguen. Es que un niño es energía. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacer con respecto a esta información? No podemos tener a nuestros hijos en burbuja, es imposible.
¿Qué podemos hacer como papás? ¿Cómo prevenir y cómo ayudar a los muchachos? Vamos a otra pequeña pausa. Aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, nos comenten. ¿Qué piensan ustedes de este tema? 2020-8865. Y a través de nuestro WhatsApp, que también nos pueden escribir, 8126-1135-35, con respecto a esta exposición de tecnología en los muchachos. No se vayan, una pequeña pausa, regresamos. Gracias por continuar aquí en Tu Tiempo de Familia, hablando de este personaje de Momo. ¿Qué hacer? Ahora sí ya estamos en el último segmento. ¿Cómo puede prevenir a nuestro muchacho de que no se enfrente a este personaje o este tipo de situaciones? Y si ya tenemos un muchacho que ya escuchó, que ya tiene ciertos miedos, ¿qué poder hacer ante esta situación? Pues en función del aspecto de los miedos, me gustaría a mí tratar esto de, para empezar, quien ya lo vio, quien ya tuvo acceso a eso, quien está ya, vamos a decir, apanicado, vamos a ponerlo así. Yo creo que entraríamos como que en un proceso de poder sentarme con él y conversar y ver otra vez, dividir entre lo que es real, o sea, racionalizar un poquito el hecho y lo que viene siendo fantasía, hacerlo consciente del aquí y el ahora, de lo que sucede, de lo que es, consciente a lo mejor, ¿sabes qué? Pues esto ya se convirtió viral, esto ya es un fenómeno, esto se convirtió, de acuerdo a la edad, siento yo, como con un teléfono descompuesto, ¿no? Y la verdad, pues no es para poner atención a eso, ¿no? Yo siento que desde esa postura papá y mamá pueden estar acompañando al pequeño en este proceso de hacerlo consciente de que pues es un muñeco, ¿verdad? Que no se mueve, no habla, no va a ir conmigo, no me va a estirar la colcha, no está, es decir, no existe, ¿verdad? Digo, existe como muñeco, pero nada más. Ahora, en el otro aspecto que mencionamos en relación a lo de papá y mamá, pues bueno, la tecnología, estar bien conscientes de que no deja de ser una herramienta, es bueno, es bueno inclusive que se aprenda a manejarlo, pero que se obtenga el mejor provecho de esto desde la postura, pues no sé, de aprendizaje y de crecimiento, pero siempre como que estar regulando los tiempos, estar ahí, o sea, estar con él, estar clarificando sus dudas, ayudándolo a crecer en esta cuestión también, inclusive pudiera yo decir emocional. Es un tiempo, es corto nada más y debe de ser supervisado. Así es. Pues en mi caso yo les recomendaría también utilizar como soportes familiares. Nosotros tuvimos el caso con mi sobrino que también pasó por un episodio así, que los amiguitos le decían que salía y que si la abuelita se le aparecía en el closet. Entonces, ¿qué hicimos? Mi hermana y yo hablamos, y aunque ella no vive cerca, hablábamos por teléfono y yo le hablaba a mi sobrino. ¿Y cómo estás hoy? ¿Y cómo te sientes? Entonces, pedir como apoyo a los familiares con los que más relación tiene el niño pudiera ser algo que funciona. A nosotros nos funcionó. Y evidentemente, pues, estar acompañándolos en este proceso, escucharlos. Yo lo que hacía cuando mi niño pasó por ese proceso es, dibújame, a ver, dibuja qué sientes. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que te está pasando? Y a través del dibujo él empezó como a ir soltando las emociones. Evidentemente ese es un tema de tiempo, entonces sí, pues es una responsabilidad. Si el niño ya se espantó, pues hay que dedicarle un poquito de tiempo y que sienta de corazón que estamos ahí, que lo estamos como acompañando en ese proceso y que va a pasar el miedo, ¿no? Eso por un lado. Y pues por otro lado, en el tema de qué hay que hacer cuando los niños, o sea, cómo regular esta parte, yo creo que si vamos a exponerlos a redes sociales o a internet, siempre buscar páginas oficiales. Hay algunas páginas que sirven que hacen como reseñas del contenido que hay. Entonces, te puedes dar el tiempo de ver el contenido previo que le vas a mostrar al niño y es una buena inversión porque vas a crecer a desarrollar esta habilidad de entender qué es a lo que se está enfrentando tu niño, el contenido que está teniendo. Y también pues lo puedes ir regulando según la edad. Una recomendación muy importante es no minimizar el miedo de tus muchachos. El niño en su mundo es un gran miedo, es pavor, es algo terrible de lo que ellos sienten. Imagínense ustedes si el niño siempre estuvo acostumbrado a dormir solo, siempre estuvo acostumbrado ya a bañarse solo, a tener cierta independencia y de repente llega esta marabunta de información, de miedos irracionales, que lo haga cambiar de su estilo de vida. O sea, eso cambia su proceso de conducta.
no minimizarlo. Ya lo comentaron perfectamente Marta y Cintia, con respecto a platicar, dialogar, regular, es algo sumamente importante. Si el niño es muy pequeño, usar puppets, o usar, ¿cómo le llaman? Muñequitos marionetas. Y entre las marionetas generar situaciones, porque el niño se identifica. Si tú agarras dos marionetas y una marioneta es mamá y otra marioneta es el hijo, y el hijo dice, es que tengo mucho miedo, y la mamá, no, es que no te preocupes, el niño empieza a manifestar esa emoción con respecto a las marionetas y empieza a trasladar ese miedo a un muñeco. Regalar un muñeco que genere confianza en el niño, o sea, regresar otra vez el que agarre, sentir confianza en un objeto, ¿no? Es algo importantísimo. Un amuleto a nosotros nos funcionó muchísimo. Mi hijo siempre toda la vida traía piedras en la mano y después me di cuenta que era un tema de seguridad. Y cuando pasó por estas etapas de miedo, yo le regalé un amuleto que era una piedra bonita y le decía, esta te va a proteger. Le di también aceites esenciales y le decía, cuando tú sientas miedo, ponte lavanda y respira. Respira y piensa en algo bonito y te vas a transportar. Darles estas herramientas de poder como cortar esos episodios, porque no siempre vamos a estar al lado de ellos. Es correcto. Entonces, si les das estas herramientas muy sencillas, ellos empiezan a tener seguridad. Claro. Y sobre todo darles herramientas. Y de repente, pues, en el cuarto, ponerles una lamparita chiquita de luz, ¿me explico? Para que no sientan que hay todo el aspecto de la oscuridad. Estamos ya terminando, nos quedan muy pocos minutos. Último comentario, consejo, brevemente. Yo quisiera focalizarme, doctor, en este aspecto. Bueno, me gustaría tocar 2 puntos de esta supervisión de mamá y papá en relación al uso de la tecnología, que se reconozca pues que sí es un instrumento para aprender, pero que pues a medida que tiene que tener su limitante en función de la edad emocional y la edad o el aprendizaje que tiene el chiquito para que sepa manejar esos contenidos. Siento que eso es muy importante, presencia de mamá y papá en esta cuestión de supervisar tiempo. Y la segunda es en relación al tema por el que empezamos a iniciar esta charla, de este personaje. Yo me engancho mucho con este aspecto emocional del pequeño. Usted lo retoma, doctor, muy acertadamente diciendo esta angustia. Y sí, o sea, es como mencionamos que el chiquito se vive lo que le ilusiona y también lo que el miedo que tiene, y a veces es hasta ni siquiera lo pueden expresar, es decir, se atora aquí, ni siquiera me pueden decir a mamá o papá qué fue lo que me pasó o qué es lo que tengo. Entonces, cuando lo logran sacar y luego yo me río, pues no se vale. O no le doy la validez de que, ándale, no pasa nada, hombre, ya, es de papel o es un muñeco, así como no dándole importancia, pues no. Sí me gustaría como que se focalizaran estos 2 puntos. ¿Cintia? Para mí es muy importante recomendarle a los papás que se den tiempo de jugar. Jugar, porque a través del juego ellos van a poder entablar un vínculo familiar mucho más fortalecido y a partir de ahí van a poder ir teniendo la información que se necesita para irlos acompañando. Creo que a veces nosotros como adultos ya no sabemos qué jugar, ¿no? De repente te dicen, vamos a jugar a los carritos. Y este es tu, híjole, ¿cómo le hago? Dense la oportunidad, provoquen el juego, salgan al parque, escúchenlos, acompáñenlos, porque esa es la forma en la que ellos se sienten mucho más seguros. Bien, ¿nos están hablando de algún contacto, Cintia y Marta? Yo estoy en Face, mi nombre es Marta Hernández. Ahí estoy para cualquier comentario, duda, consulta, ahí estoy a sus órdenes. A mí me encuentran como la mamá de Rocco en redes sociales, Instagram y Facebook, y una escuela de colores también ahí. Excelente. ¿Quieren repetir otra vez A mí me encuentran como la mamá de Rocco y una escuela de colores. Ahí podemos dialogar sobre este tema abiertamente. ¿Y Facebook? Face, Marta Hernández, para pues ahí estoy a sus órdenes y para seguir cualquier comentario, duda y sugerencia, pues ahí estoy. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Fue realmente muy interesante el programa. Esperemos que no sea la primera y última vez que nos acompañen. Gracias. Que nos sigan comentando. Sobre todo ustedes, muchas gracias que igualmente han estado con nosotros. Y nomás les voy a decir un comentario. El programa ya cambia de horario para la próxima semana. Ahora vamos a estar los lunes, pero a las 5 de la tarde, para que no se lo pierdan y nos acompañen cada vez aquí en Tu Tiempo de Familia, hablando de esos temas que a ustedes les interesan. Hasta la próxima y muchas gracias y buenas tardes.